Buenos días, doctor. Pláceme saludarlo. Buenos días, doctor. Pláceme saludarlo. Muy buenos días, igualmente. Un gusto poderlos volver a saludar y compartir este espacio académico con todos ustedes. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Señorita, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, vamos comenzando mientras el resto de la gente va llegando. De nuevo, muy buenos días para todos. Nos habíamos ocupado en las últimas charlas, particularmente en la última conversación, de algunos temas atinentes al presidente de la República, algunos conceptos generales en relación con la institución del presidente de la República. Y en ese orden de ideas, pues habíamos hablado de la función simbólica, del carácter que el artículo 188 le da al presidente de la República, de simbolizar la unidad de la nación con el contenido que ello tiene, de las calidades para ser presidente de la República, de los procesos de elección y del periodo presidencial al tenor de la Constitución, algunas referencias a la posesión del presidente, tal y como lo norma el artículo 192 de la Constitución, al régimen de inhabilidades que está previsto en el artículo 197, que los asimila al mismo régimen para ser senador de la República, y aludimos al régimen de incompatibilidades, que es el que está consagrado en los artículos 127, 128 y 129, que le ruego leer, que en general son las inhabilidades creadas, inhabilidades del orden constitucional creadas por el constituyente para el desempeño de las funciones públicas en Colombia. Luego el presidente está igualmente inmerso en ese régimen de incompatibilidades, de incompatibilidades. Las inhabilidades están dadas de manera expresa en el artículo 197, que son las que decimos se asimilan a las inhabilidades para ser senador, tema que en su momento agotamos en demasía cuando estudiamos el capítulo de la rama legislativa del poder público. Habíamos quedado un tanto por desarrollar el tema de las ausencias del presidente de la República, es decir, aquellas circunstancias en que se pueden presentar dos situaciones. Cuando hablamos de ausencias del presidente de la República, el tema hay que abordarlo en dos perspectivas. Una es la ausencia jurídica propiamente dicho, valga decir, aquella ausencia que significa que el presidente de la República se ha desvinculado materialmente del ejercicio de las funciones presidenciales. O sea, no hay en el evento de las ausencias relación entre la responsabilidad o la función presidencial y la persona del presidente de la República, decimos, porque se produce una especie de solución o de interrupción en esa relación de manera tal que el presidente queda desvinculado del ejercicio de sus responsabilidades, de sus atribuciones, de sus funciones o de sus obligaciones como presidente de la República. Entonces, eso se da en el marco de las ausencias en sentido jurídico, que valga decir, son las ausencias realmente, en estricto sentido constitucional, las ausencias propiamente dichas, ¿no? Porque la segunda eventualidad es una ausencia, digamos, relativamente física, pero no es una ausencia jurídica. Y cuando decimos que no es una ausencia jurídica, pues no hay deslinde, no hay separación entre el ejercicio de la función presidencial y la persona del presidente de la República. Vamos a extendernos o a explicarnos un poco más en relación con el alcance de estos conceptos. Entonces, hablamos de dos eventualidades de las ausencias del presidente de la República con carácter
temporal o con carácter absoluto. Es decir, se pueden dar ausencias del presidente de la República en esas dos eventualidades, con carácter temporal o con carácter absoluto. Las dos circunstancias están previstas en la Constitución. En el artículo 193, las ausencias temporales. En el artículo 7, les ruego controlar los micrófonos, por favor, para evitar ahí las interferencias, a veces involuntarias. Y en el artículo 194, las ausencias absolutas o definitivas. Las primeras, que la doctrina suele llamar licencias o ausencias temporales, también relativas, se presentan en las eventualidades en que el presidente se desprende, decimos, de sus funciones o de sus responsabilidades con carácter, como su nombre lo indica, momentáneo, temporal, relativo en el tiempo, ¿sí? Condicionado a la circunstancia que específicamente da lugar a esta separación del ejercicio de la función presidencial. Es temporal, no es definitiva. Lo temporal, pues, es aquello que tiene un límite en el tiempo. Y ahí encontramos tres grandes eventualidades. Primero, cuando el Senado de la República, ojo con esto, compañeros, este tema ya lo vimos, Senado de la República es el que otorga licencias al presidente de la República y el que le da permiso para ausentarse del país. El tema lo vimos cuando tratamos las funciones privativas del Senado de la República. Entonces, el Senado le concede licencias al presidente de la República para separarse temporalmente del cargo. Claro, bien puede el presidente de la República hacer uso de una facultad que en general disponen los funcionarios del sector público, es la de poderse ausentar temporalmente mediante la figura de la licencia de sus funciones, de sus responsabilidades. Bueno, y en el sector privado también se da, el trabajador puede pedir una licencia para atender un viaje, un compromiso, qué sé yo, que por supuesto suspende momentáneamente en el evento del trabajador el contrato de trabajo. Entonces, el presidente puede solicitar, decimos, al tenor del artículo 193, una licencia al Senado de la República para ausentarse del cargo porque le provocó irse de vacaciones un mes, qué sé yo, a la India, al Japón, la China, en fin, lo que a bien tenga, porque tiene necesidad de atender algunos compromisos que no tienen vinculación con su función presidencial de carácter personal. Imaginémonos, en gracia de discusión, se le enfermó un hijo y tiene que estar recluido en un hospital en otra parte del mundo, pues viaja como cualquier padre de familia, y más faltaba que no, a estar atento a los requerimientos pues, de la emergencia, de la circunstancia médica de su hijo. Entonces le pide al Senado, deme una licencia por 8, 15, 20 días, un mes, qué sé yo, porque necesito atender un compromiso personal o me quiero ir de vacaciones, en fin, lo que usted quiera. Pero de vacaciones no en el sentido laboral, sino que quiero por alguna circunstancia retirarme del cargo. Esa es una eventualidad, el otorgamiento de licencia. La segunda eventualidad es la que se puede temporalmente retirarse del cargo, separarse del cargo, más que retirarse en sentido estricto del término, es separación de la función presidencial. Es cuando el presidente, por motivo de enfermedad, el presidente, por supuesto, puede separarse de sus funciones. Es necesario someterlo a una operación quirúrgica, a un procedimiento médico, clínico, que requiere estar hospitalizado, que requiere un periodo de convalecencia, en fin, requiere un tratamiento que no es compatible, digámoslo así, con el ejercicio de sus responsabilidades, de sus atribuciones, porque tiene que estar dedicado al proceso de recuperación o la atención de sus dolencias o afectaciones. Entonces, pues obviamente se le concede la licencia por enfermedad para que se retire del ejercicio del cargo. Y la otra circunstancia, por supuesto, es cuando y les agradezco por favor el ruido de los micrófonos, ¿sí? Cuando el presidente de la República es suspendido temporalmente en el ejercicio del cargo como consecuencia de algún proceso que se surta en su contra dentro del marco de las funciones judiciales del Congreso de la República, puede ser suspendido temporalmente en el ejercicio del cargo y en consecuencia, pues obviamente, esa decisión lo separa, lo lleva a tener que hacer dejación temporal. ¿Por qué tiempo? Por el tiempo que la medida cautelar adoptada o la medida preventiva se disponga. Y obviamente tiene que
retirarse del cargo. Bien. El presidente, cuando se dice el artículo 193, puede dejar de ejercer el cargo por el tiempo necesario mediante aviso al Senado o en receso de este a la Corte Suprema de Justicia. Cuando el presidente se enferma, aquí quiero particularizar dos situaciones. Una cosa es que yo pida una licencia porque necesito irme a atender la enfermedad de un hijo, porque por alguna circunstancia personal tengo que separarme del cargo, porque, bueno, tomé la decisión de hacer un viaje de carácter familiar y entonces me retiro del cargo por lo que ustedes quieran, por una razón que no tenga que ver con el ejercicio de su función presidencial, ni con razón de enfermedad. Entonces, ni con razón de enfermedad. Entonces, el presidente es objeto de la licencia que el Senado le concede. Cuando el presidente se enferma, puede separarse temporalmente del ejercicio de sus atribuciones, para lo cual basta, ahí la diferencia con la primera situación, que le dé aviso al Senado. No requiere permiso del Senado, ni más faltaba que para atender una convalecencia o para poder ser objeto o sujeto de la práctica de una cirugía, tuviera que el Senado concederle permiso. No, simplemente le comunica, desde luego debe soportarlo. Señor del Senado, mañana en la mañana soy objeto de una operación o de urgencia, se me presentó la necesidad de tener que ser atendido, pues obviamente adjuntar los soportes correspondientes. Simplemente comunicar. Una cosa es pedir permiso, otra cosa es informar o comunicar. En los eventos de enfermedad basta con que el presidente le comunique al Senado la afectación que tiene y en ese orden de ideas legaliza, digamos así, la ausencia temporal del ejercicio del cargo. Ahora, si el Senado no está reunido porque no está en periodo de sesiones, la Constitución prevé que de ese aviso se dé cuenta a la Corte Suprema de Justicia, que es cabeza de la rama judicial de la otra rama del poder público. Fíjense que aquí hay un principio de funcionamiento armónico de las tres ramas. El presidente, cabeza de la rama ejecutiva, o le pide permiso al Congreso, al Senado de manera puntual, o le informa, según las circunstancias, si es enfermedad, de su novedad para efectos de legalizar el trámite, pero que no lo pudo el Senado porque no está reunido el Congreso, pues entonces le da noticia de ese suceso al otro cuerpo de poder público, que es la rama judicial, cuya cabeza es la Corte Suprema de Justicia. En esas eventualidades, el presidente puede hacer dejación temporal del cargo y es lo que llamamos ausencias temporales del presidente de la República. La otra eventualidad es la ausencia definitiva o absoluta, es decir, la separación del cargo es con carácter definitivo. Se va y no vuelve, se fue del todo, como suele decirse común o popularmente. Porque los hechos que la constituyen son de esa naturaleza. Y desde luego, ¿cuáles son esas faltas absolutas? La muerte. No es posible volver después de la muerte. Morimos y emprendemos lo que se llama románticamente el viaje eterno, que es un viaje que no tiene regreso. Murió el presidente, lamentablemente, pues hasta ahí. Fue presidente y se produce una vacancia absoluta en el cuerpo, en el cargo de presidente de la República por ausencia absoluta, como hace presencia si está muerto. La segunda eventualidad es cuando el presidente renuncia al cargo y la renuncia le es aceptada por el Senado de la República. En el momento en que se le acepta la renuncia, se produce automáticamente la desvinculación del cargo, ¿sí? Y debe entrar a proveerse en los términos en que ahora lo veremos un tanto más adelante. Pero lo que estoy particularizando son los momentos en que se produce la vacancia absoluta. La renuncia debidamente aceptada constituye vacancia absoluta o ausencia absoluta del presidente en relación con el cargo que ejerce. Tercera eventualidad, la destitución. La sentencia judicial tiene como consecuencia la destitución, fue destituido del cargo de presidente de la República. Por supuesto, al ser destituido y al estar en firme esa sentencia, naturalmente el presidente de la República deja inmediatamente de tener tal condición y queda desvinculado por efecto de la destitución del ejercicio del cargo y de sus responsabilidades. Una cuarta eventualidad sería una incapacidad física permanente. Tuvo un accidente, quedó con unas secuelas o unas condiciones, por ejemplo, mentalmente no está apto, tuvo un trastorno, un trauma craneoencefálico,
que no le permite poder discernir ni manejar pues, la toma de las decisiones de la envergadura que son las funciones de carácter presidencial. ¿Sí? Entonces el presidente hoy está en una fase, digamos, pues en ejemplos un tanto extremos, en la fase terminal de una enfermedad que ya prácticamente no le permite otra cosa distinta que disponerse a esperar la hora definitiva de su muerte. Entonces, pues puede perfectamente en esa condición declararse incapacitado físicamente con carácter permanente, porque si la incapacidad es temporal, por 20 días, por un mes, la eventualidad sería la del artículo 193. Pero aquí es física permanente, y si es permanente quiere decir que no puede volver a su normalidad y por consiguiente al ejercicio del cargo. Y la quinta y última eventualidad es el abandono del cargo. Se subió al avión y se fue, no volvió. ¿Sí? La incapacidad física permanente y el abandono del cargo tienen una condición jurídica. Deben ser declaradas por el Senado de la República. Es decir, el Senado examinará si el presidente ciertamente se encuentra en incapacidad física permanente. Mirará los soportes probatorios, qué es lo que tiene el presidente de la República para ver si es cierto que está en un estado tal que no le permite ejercer, en una condición física que no le permite el ejercicio del cargo, y una condición física que tiene la connotación de ser permanente, que tiene la condición, la cualidad de ser permanente. Y la otra eventualidad, pues, es el abandono del cargo. El Senado es el que determina. El presidente viajó, se fue para Japón. El viaje que se anunció y las comunicaciones que en tal sentido libró al Senado de la República dice que el viaje dura 4 días, pero lleva 8 días por fuera. ¿Incurrió en abandono del cargo? Eso lo examinará el Congreso de la República para determinar si está inmerso o no en esa situación, más que el Congreso, el Senado de la República. En este tipo de relación es el Senado de la República. Me excusan alguna imprecisión si de pronto lo digo al Senado, pero al Congreso, pero es el Senado de la República el que puntualmente, valga decir, la Cámara no cuenta para estos efectos en relación con el presidente de la República. Entonces, en estos dos últimos eventos, insistimos, la calificación la da el Senado. Está incapacitado físicamente con carácter permanente, el Senado dirá. Se apoyará en los dictámenes médicos, en todas las demás probanzas que con tal fin se adjunten o se presenten. ¿Habrá incurrido en abandono del cargo? Pues el Senado lo examinará, ¿no? Que se fue para el Japón hace 8 días, dijo que se iba a demorar 4 y no volvimos a saber nada de él. No volvimos a saber nada de él. Otra cosa distinta es que no he podido regresar porque el avión falló, qué sé yo. Cuando fue el presidente Virgilio Barco una vez a Corea, cuando en visita oficial en Corea se enfermó, tuvieron que operarlo con carácter urgente en Corea y pues allá demoró unos días más, mientras se recuperó y mientras las autoridades médicas de Corea pues estimaron prudente que pudiera regresar al país. Pero hay que determinarse el Senado el que hace el análisis fáctico de las situaciones por las que pueda afirmarse que está o no en curso en la conducta de abandono del cargo. Ahí mismo el artículo 194 nos precisa los eventos nuevamente de licencia temporal y es donde agrega la suspensión en el ejercicio del cargo decretado por el Senado. Entonces, resumo. Hablamos de ausencia del presidente de la República en dos sentidos, con carácter absoluto, con carácter temporal. Las eventualidades de una y otra están normadas en los artículos 193 y 194 de la Constitución Nacional y son taxativas, son precisas, todas las circunstancias que puedan invocarse para una u otra eventualidad deben enmarcarse en los términos, en las circunstancias previstas en el artículo 193 y 194 de la Constitución Nacional. Punto siguiente, reflexión siguiente, interrogante siguiente. Bueno, y cuando se produce ausencia temporal o absoluta, ¿quién reemplaza al presidente de la República? Y entonces aparece la figura del vicepresidente de la República, que está contemplada en el artículo 202 de la Constitución Nacional, en cuanto determina que el vicepresidente de la República, bueno, será elegido por votación el mismo día, en la misma fórmula con el presidente, tendrá el mismo periodo, y lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas, aún en el caso de que éstas se presenten antes de su posesión.
Aquí la Constitución previó esa eventualidad. Al presidente lo elegimos en mayo, o el tercer domingo de junio, si es que hubo necesidad de segunda vuelta y se posesiona el 7 de agosto. Pero desgraciadamente el 11 de julio, qué sé yo, el 20 de julio, tuvo un accidente que era una circunstancia de incapacidad temporal o de incapacidad absoluta, no puede asumir el cargo, entonces asume el vicepresidente de la República. Si es con carácter temporal, pues mientras el presidente se rehabilita, si es con carácter absoluto, pues tiene la suerte de ejercer por la totalidad del periodo presidencial. Buen día, sí. Entonces, el vicepresidente que no tiene sino una función de carácter constitucional. Ojo con esto, ¿no? El vicepresidente es una figura prevista en la Carta, claro. Hay que determinar quién sucede al presidente de la República en las eventualidades en que se separe del cargo. Y para tal fin creamos en la Constitución del 91, volvimos a implementar, porque la tuvimos hasta 1910, la figura del vicepresidente de la República, que no tiene sino una función constitucional, esta que he leído aquí, reemplazar en sus faltas temporales o absolutas, aun en el caso de que éstas se presenten antes de su posesión, al presidente de la República. Esa es la razón constitucional que justifica la existencia del cargo de vicepresidente de la República. No es otra ninguna. ¿Sí? No hay otra causa, no es que es para volverlo candidato presidencial. No. Eso no existe. Su función constitucional no es otra que estar a la expectativa de cuando se producen vacancias temporales o absolutas, porque él es el llamado a ejercer el cargo de presidente de la República. Bien pudiera sentarse el vicepresidente en la sala de su casa y esperar 4 años a ver en qué momento hay una circunstancia de esta naturaleza, temporal o absoluta, porque en esa eventualidad, por razón constitucional, es quien debe asumir el cargo de presidente de la República. Pero desde luego, quiso el constituyente del 91 darle una dinámica distinta, porque ¿qué hace un señor 4 años con la boca abierta esperando a ver a qué hora me nombran, a qué hora me dan el chance de ser presidente de la República, a qué hora me toca la suerte? Entre otras cosas, porque valga alguna remembranza histórica, porque la figura del vicepresidente de la República fue cuestionada y ha sido cuestionada no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, porque el vicepresidente a veces se vuelve un competidor del presidente. Claro, es normal que él quiera llegar a ser presidente de la República. Sobre todo cuando el vicepresidente es un título muy honroso, seguramente, un título que desde luego dice de las calidades de quien ostenta esa investidura, pero no hace nada, no tiene ningún poder, porque su razón es esperar que el otro tenga ausencia, porque mientras tanto yo no tengo ninguna vinculación, ¿sí? Para evitar esa situación, y que eso digo yo en una perspectiva histórica, no solamente en Colombia, sino en muchas partes, llevó a conspirar al vicepresidente. Santander conspiró contra Bolívar. La historia nuestra es, digamos, de alguna manera rica en experiencias cuando practicábamos la figura del vicepresidente en el siglo XIX, que el vicepresidente terminaba haciéndole zancadilla, como decimos popularmente, al presidente para darle la oportunidad de asumir la presidencia de la República, ¿cierto? Y así hay episodios históricos variados. El señor Marroquín, por ejemplo, en el año 1900, le hizo la jugada al presidente San Clemente para él asumir el poder, y Marroquín termina de ejercer el poder. Y así como tal, el señor Ramón González Valencia, entonces presidente Rafael Reyes, independientemente de los comportamientos desbordados de Reyes, no es menos cierto que Ramón González Valencia se le enfrenta. Y era natural o es normal que a veces se presenten esos enfrentamientos. Ustedes recordarán, no hace mucho, ya hace 4 años, los enfrentamientos en Argentina entre la presidenta en ese entonces, la señora Kirchner, y su vicepresidente. Y esos enfrentamientos se han presentado con alguna frecuencia. Para evitar, de alguna manera, solazar, suavizar esa situación, la Constitución permite que el vicepresidente pueda ser objeto de algunas funciones que el presidente de la República le confíe. En efecto, dice el artículo 202, en su penúltimo inciso, el presidente de la República podrá confiar al vicepresidente misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva.
Entonces el vicepresidente, y ustedes lo ven a diario, ¿sí? En el caso actual de la señora vicepresidenta, que todos los días habla por televisión, a veces ni sabe qué es lo que dice, pero bueno, habla, porque el presidente le confía algunas funciones. Vaya, atiéndame este problemita. Vaya allá y mate el tiempo y cumpla un papel ahí, represente al gobierno en determinados actos, maneje usted determinado tema. Hay presidentes que le han confiado, por ejemplo, el presidente Pastrana le confió al vicepresidente de la época, a su vicepresidente, el doctor Gustavo Bels, que le ayudara a manejar el tema del proceso de paz que para aquel entonces adelantó con las FARC, que no terminó en nada, pues terminó en lo que todos sabemos, ¿sí? En un rompimiento total que agudizó el conflicto. Pero le confió esa misión, ¿sí? El vicepresidente, por ejemplo, el doctor Germán Vargas Lleras, que hasta hace poco fue vicepresidente con el doctor Juan Manuel Santos. ¿Qué hizo Santos? Santos le dijo, mire, ayúdenme a manejar todo lo de la infraestructura, la construcción de las grandes obras carreteables del país, lo que llaman aquí las obras G4, en fin. Y él se volvió un superministro de obras públicas, era el que manejaba, con él era el que había que hablar, era el que tomaba las decisiones en materia de construcción de carreteras. Eso es válido porque la Constitución permite que le puede confiar al vicepresidente misiones o encargos especiales. El presidente Santos también durante su primer mandato, a Angelino Garzón le confió que le manejara los temas con relación a la Organización Internacional del Trabajo, la ascendencia sindical que tenía Angelino, de la cual se olvidó muy pronto, pues lo puso a que le manejara esos temas. Entonces, cumplía ese papel. Es decir, el presidente puede disponer en qué pone al vicepresidente. Por ejemplo, el presidente Uribe le decía a Pachito Santos, hay un reinado de belleza en África, váyase usted para allá y me representa. Que hay un partido de fútbol en tal parte, váyase usted para allá, Pachito. Sí, eran los temas ahora Duque lo nombró embajador en los Estados Unidos, renunció hace como 6 meses, no sé por qué continúa ahí. Entonces, finalmente lo que trasciende, jóvenes, es que el vicepresidente puede ser objeto de encargo por parte del presidente de la República de misiones especiales. Esto también tiene una finalidad muy puntual, ¿no? La primera vez que se posesionó el vicepresidente de la República, que fue el doctor Humberto de la Calle Lombana en el año 1994, porque si bien la Constitución es del 91, creó la figura de la vicepresidencia, el primer vicepresidente lo elegimos en el 94. Fue el vicepresidente del doctor Ernesto Samper Pisano. Se posesionaron el 7 de agosto y cuando el vicepresidente de la Calle va a entrar al Palacio Presidencial, pues se encuentra con que no tiene despacho, no tiene ni una silla, ni un escritorio, ni tiene un empleado que le sirva los tintos, ni le ayude a escribir en el computador, ni nada. ¿Por qué razón? Pues porque como no tiene funciones, pues no puede formar parte de la nómina del sector público, porque en Colombia no puede haber empleo que no tenga funciones. Y si no tiene funciones, pues no es empleado, y si no es empleado, pues no gana sueldo. Entonces se vieron en semejante problema, por eso tuvieron que acudir a este mecanismo de la Constitución para poder encargarle al vicepresidente funciones. Hoy en día la vicepresidencia, si ustedes revisan la estructura administrativa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el vicepresidente está vinculado a esa estructura administrativa y por supuesto despacha allá y tiene personal burocrático y cumple unos programas y unas misiones especiales que el presidente de la República suele encargarle a su vicepresidente, y cobra sueldo, claro, ¿sí? De manera tal que ejerce esa función. Pero además, el presidente puede nombrar al vicepresidente ministro, puede nombrarlo embajador, puede, en términos generales, como dice el artículo pertinente, designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva. Se puede decir, vayas embajador para los Estados Unidos, para Inglaterra, para España, Francia, Chile, donde quiera. O puede decirle, venga, ayúdeme usted como ministro de Justicia, ministro del Interior, ministro de Obras Públicas, lo que quiera. Lo puede hacer, claro. Y sigue siendo vicepresidente, por supuesto, sigue siendo vicepresidente de la República. Atento a cuando se presente la vacancia temporal o absoluta del presidente de la República, porque, insisto, para cerrar este tema, esa es la razón central, principal y constitucional del vicepresidente de la República. No otra cosa lo justifica. El ser la persona con vocación sucesoral cuando hay ausencias del presidente con carácter temporal o con carácter definitivo. Y aquí sí quiero reparar en un aspecto muy peculiar, muy particular.
son elegidos el mismo día, integran la misma fórmula política, es decir, el presidente y el vicepresidente van en la misma fórmula, se vota por ambos al tiempo. Muchos de ustedes han votado, si no todos, por presidente de la República y saben que generalmente el voto es preferencialmente por el candidato a presidente de la República, pero adjunto estamos votando por quien va acompañando como vicepresidente a ese candidato presidencial. No obstante esas circunstancias, hay que reparar en lo siguiente. La Constitución no exige que el vicepresidente sea del mismo partido político del presidente de la República. Luego, estamos diciendo que puede darse la eventualidad en que el presidente sea de un partido y el vicepresidente de otro partido, porque la Constitución no planteó expresamente esa circunstancia, que sí la plantea para la figura del ministro delegatario del que nos ocuparemos a renglón seguido. De manera que Pedro, que es del partido A, es candidato presidencial, puede hacer fórmula presidencial con Juan, que es del partido X, como vicepresidente de la República. No exige la Constitución que haya unidad política en el claro, unidad programática, por supuesto. No va a hacer fórmula con el enemigo, pues, no va a llamar el doctor Iván Duque a un integrante de los grupos de oposición a que lo acompañe, ¿no? Pues hay identidad política, identidad en programa de acción gubernativa, en fin, digamos, uniformidad en muchos criterios, pero no necesariamente tiene que ser del mismo partido político, porque es que varios partidos políticos pueden terminar respaldando a un candidato presidencial. Pedro es del partido A y lo pueden respaldar el partido B, C, X, Y, Z. Y arman un equipo político, generalmente es el juego de las coaliciones o de las alianzas políticas para producir un suceso electoral que les favorezca a todos los que están vinculados a esa especie de sociedad política. Entonces, la Constitución, si ustedes miran detenidamente el artículo 202 y todas las demás normativas, no exige que el vicepresidente deba ser de la misma filiación política del presidente de la República. Y ese fue un tema que en 1991, cuando la Asamblea Nacional Constituyente se ocupaba de este capítulo, se debatió. Fue un tema que se planteó. ¿Debe ser el vicepresidente de la misma afiliación, del mismo partido político del presidente de la República? Y tras un intenso debate, finalmente la Asamblea Constituyente concluyó que no era necesario reglamentarlo así, dejando en consecuencia abierta la posibilidad de que quien acompañe al candidato a presidente en la fórmula de vicepresidente puede ser de otro partido o movimiento. De manera que eso constitucionalmente es posible, con algunas consecuencias a las que aludiremos un tanto más adelante. Pero eso viene a mi memoria alguna circunstancia también relacionada con la Constitución del 91 en el momento en que se discute este artículo. Para entonces era constituyente del Partido Liberal el doctor Carlos Holmes Trujillo, hoy en día ministro de la Defensa, hasta hace poco tiempo fue ministro de Relaciones Exteriores, socio político del doctor Iván Duque, es decir, forma parte del partido Centro Democrático. Doctor Holmes Trujillo dejó el liberalismo y se volvió del Centro Democrático, como mucha gente, en ese proceso de desmoronamiento de los partidos políticos tradicionales que permitió el surgimiento de otros nuevos partidos, que en el fondo tampoco son partidos serios, pero bueno, ese fue el fenómeno. El doctor Holmes termina formando parte hoy del Partido Centro Democrático. Pero la historia va a esa que en el año 91 él era integrante del Partido Liberal. Él le propuso a la Asamblea Nacional Constituyente que este artículo exigiera que entre presidente y vicepresidente hubiese uniformidad política, es decir, que ambos pertenecieran al mismo partido político, porque era la manera de garantizarle al partido que ganara el poder que en la eventualidad de que el vicepresidente tuviera que asumir el cargo, el partido que había ganado el poder con un nombre mantuviera el poder con el nombre del vicepresidente. Y eso dio lugar a un gran debate, que finalmente, como ya lo decía, pues concluyó en que no. Negaron la solicitud, la propuesta, la proposición presentada por el doctor Carlos Holmes Trujillo. La realidad, digamos, debe analizarse para comprender el porqué por qué esta norma se da con esas condiciones,
pues hay que ubicarnos un poco en el contexto político del año 91, que es muy distinto al que 29 años después, es decir, en el 2020, tenemos, ¿no? Para aquel entonces, en el 91, pues prácticamente la política era dominada por dos grandes partidos políticos y asomaban otras colectividades, todavía no con en el número ni con el poder con que hoy en día otros partidos se presentan en el escenario político colombiano. Eran los dos partidos tradicionales. Pero además la política colombiana tenía la característica de que el Partido Liberal era dominante, era mayoritario. Entonces lo que quería seguramente el Partido Liberal era asegurarse que en una eventualidad de esas el vicepresidente pues fuera del Partido Liberal y no hubiera manera de que se colara un tercero que de pronto terminara desviando las acciones programáticas o de gobierno del partido, en ese caso liberal. Y eso es lo que entienden todos los demás partidos y movimientos que van a la Asamblea Nacional Constituyente. El Partido Conservador, que era minoritario frente al liberalismo, hoy en día creo que es mayoría, no sé cómo sea. Y los partidos políticos que para entonces se estaban formando, se estaban gestando. Ustedes saben que la Asamblea Nacional Constituyente pues es un proceso en el que participan un sinnúmero de fracciones políticas como un buen número de movimientos y de expresiones sociales, y todas esas vislumbraron que la única manera de romper la hegemonía del Partido Liberal era, por supuesto, no permitiendo una norma de esa naturaleza, porque lo contrario hubiese sido, de alguna manera, eternizar al Partido Liberal en el ejercicio del poder. Y por eso negaron la fórmula. Hoy en día yo creo que el doctor Holmes pues debe estar de alguna manera agradecido con que le hubieran negado su proposición, porque lo que digo, pues eso hubiese podido perpetuar en muchas oportunidades, digamos, un tanto el dominio político, la sombra amplia y extensa de poder político que para entonces tenía el Partido Liberal. Pero cerremos ese tema que ya es de política eminentemente partidista, para volver al tema de carácter constitucional. Lo cierto es, de la perspectiva constitucional, que el vicepresidente no necesariamente debe ser de la fórmula política del partido político del presidente. El presidente puede hacer alianza con el presidente del partido A, digo, para no citar nombres de partidos nuestros, puede hacer alianzas con el partido B, C, D y E, y escoger que el vicepresidente sea un miembro del partido E. Cada cual es de partidos distintos, coaligados, sí, para un proceso electoral. Pero en el marco del artículo 202 es válido que ese señor del partido E acompañe a un candidato presidencial que es del partido A. Eso queda perfectamente claro. Ahora bien, volvemos ahora más adelante a la figura del vicepresidente para hacer una referencia puntual en otro tema en relación con el señor vicepresidente. Vamos al tema de lo que llamamos de alguna manera ausencias físicas que no son ausencias jurídicas. Y es la eventualidad en que el presidente de la República, en ejercicio de sus funciones presidenciales, viaja al exterior, sale del país. Entonces, ahí el presidente no deja de ejercer el cargo. Es apenas obvio, si el presidente va a los Estados Unidos para concurrir a la Asamblea General de Naciones Unidas cada año en el mes de octubre, ¿en qué condición va? Pues en la condición de presidente de la República. ¿Está ejerciendo sus funciones de presidente? Pues claro que está ejerciendo sus funciones de presidente allá. ¿Hay vacío? ¿Hay ausencia de presidente? No, no hay ausencia de presidente. Que el presidente viajó a España a firmar un tratado con España. ¿Está físicamente en Colombia? No. ¿Pero jurídicamente está desvinculado del cargo de presidente? No, porque está en España cumpliendo sus funciones presidenciales. Con mayor razón, pueden observar que cumple sus funciones presidenciales porque está firmando un tratado, el ejemplo que propongo. Que viajó el presidente a Argentina a asistir al acto de posesión del nuevo presidente de Argentina. ¿Está físicamente en Colombia? No, pues porque se desplazó al exterior. Jurídicamente, claro que está vinculado al cargo de presidente porque está allá en representación del Estado colombiano, una atribución que es propia del presidente de la República para asistir a un acto de esa naturaleza, como es la posesión de otro presidente de otro presidente de otra nación amiga.
Entonces, ahí no hay desvinculación de las funciones presidenciales. Por eso es que esta precisión es necesario hacerla, porque hasta 1991 operaba la figura del designado presidencial. El designado es una figura que se crea en 1910 cuando acabamos la figura de la vicepresidencia, y entonces creamos la figura del designado. El designado era un señor que elegía el Congreso, y ese sí no era funcionario, ni estaba vinculado, ni tenía, ese sí era un señor que elegía el Congreso, y cuando el presidente faltaba, y para entonces se entendía que había ausencia temporal cuando salía del país. Entonces el presidente iba allí a San Antonio del Táchira a firmar un tratado con Venezuela y se entendía, en una apreciación por supuesto bastante errada, que el presidente había dejado la condición de presidente porque había salido del país y obligaba a que el llamado designado asumiera el cargo. Así estuviera, y es que el ejemplo no es irreal. El presidente de la República una vez, hace muchos años, fue a San Antonio del Táchira a firmar un tratado o un acuerdo interestatal con el presidente de Venezuela, aquí nomás, en San Antonio del Táchira, pues que se está uno en Cúcuta prácticamente, y tuvo el designado que posesionarse del cargo de presidente por la mañana. El presidente regresó por la tarde y volvió a ser presidente de la República. Entonces, esa figura pues, realmente se volvió poco práctica, además de que para entonces la vieja constitución exigía que el designado, cada vez que el presidente viajara fuera del país a cumplir funciones presidenciales, debía posesionarse del cargo. Entonces el presidente se iba para Venezuela hoy por la mañana a firmar un tratado, se posesionaba el designado. El presidente volvió por la tarde, el designado deja de ser presidente y asume nuevamente el presidente titular. Que el presidente viajó a España y se demora 2 días, exactamente lo mismo. A la primera posesión como presidente va todo el mundo, pero a la séptima, octava, novena no va nadie, y eso realmente es un ridículo, un oso. Por eso la Constitución dice que cuando el vicepresidente se posesiona del cargo, ¿sí?, con carácter temporal, basta con que se posesione una vez. Si hay necesidad de que vuelva a asumir el cargo nuevamente, ya se entiende que se había posesionado, porque es que eso realmente terminó siendo un ridículo. Todo el cuerpo diplomático tenía que concurrir a la ceremonia del presidente, que iba a ser presidente por 2 horas, por 3 horas, lo que durara la ausencia. No le voy a exagerar. El doctor Julio César Turbay Ayala, que fue presidente de Colombia muchos años después, o algunos años después, puntualmente en el periodo 1978-1982, ¿sí?, fue presidente el doctor Turbay de Colombia. Él había sido, antes de ser presidente, designado, y fue designado del presidente Carlos Lleras Restrepo, que fue presidente de Colombia entre el 66 y el 70. Y el presidente Julio César Turbay, en su condición de designado, tuvo que posesionarse 8 veces del cargo de presidente de la República, porque el presidente Lleras salió 8 veces fuera del país a cumplir funciones presidenciales. Eso realmente era un desgaste, además de un ridículo, como dirían las señoras, innecesario. Por eso volvimos a la figura del vicepresidente de la República y acabamos la figura del designado, pero por eso, y todas estas alusiones son para explicar, que eso hace que surja la figura del ministro delegatario. El ministro delegatario es una figura que está prevista en el artículo 196 de la Constitución. ¿Qué nos dice el artículo en cita? El presidente de la República o quien haga sus veces no podrá trasladarse a territorio extranjero durante el ejercicio de su cargo sin previo aviso al Senado o en receso de este a la Corte Suprema. Ya lo habíamos dicho. Cada vez que el presidente va a salir, no es que pida permiso, es que avisa al Senado. Si no avisa, el Senado puede interpretar que hay abandono del cargo. El presidente viajó, ¿dónde está el aviso? No, él no mandó carta, él se fue y no le informó al Senado. Puede haber abandono del cargo. Puede haber abandono del cargo. Entonces se precisa que el presidente le avise al Senado o a la Corte Suprema de Justicia. Ahí el renglón seguido lo dice. La infracción de esta disposición implica abandono del cargo. Así, mis queridos jóvenes y futuros abogados, que ustedes mañana cuando sean asesores del presidente de la República, ojo, de los gobernadores, ojo, de los alcaldes, y a estos les dé por salir fuera del país teniendo la investidura, deben comunicarle al Consejo, a la Asamblea o al Congreso de la República, en este caso al Senado, de ese viaje, para que
estén atentos. Y no estoy planteando situaciones extremas. Mañana uno de ustedes, cualquiera, puede llegar a ser asesor del alcalde de su pueblo. Y al alcalde le dio por irse para Francia. Pues tiene primero que informar a el consejo de su viaje, porque si no informa, puede estar en curso en abandono del cargo. Muchos historiadores menudos de Bucaramanga dicen que el incendio de la alcaldía de Bucaramanga hace ya algunos años se debió a eso, a que el alcalde salía del país cada 8, cada 15 días y nunca avisó al consejo, y cuando le fueron a armar el problema, terminaron quemando el edificio de la alcaldía de Bucaramanga para borrar cualquier evidencia respecto de que no había solicitudes de permiso. Pero esta es historia menuda, esta es historia de esa que decimos no se le sostiene a nadie. Bien, entonces eso es puntual. Pero dice el inciso cuarto del artículo 196, cuando el presidente de la República se traslade a territorio extranjero, es decir, sale de las fronteras patrias, ingresa al territorio de otro estado, en ejercicio de su cargo, el ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia legal, ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones constitucionales que el presidente le delegue, tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su calidad de jefe de gobierno. El ministro delegatario pertenecerá al mismo partido o movimiento político del presidente de la República. ¿Qué es esto del ministro delegatario? Pues surge una figura que se llama en el argot constitucional el ministro delegatario. El ministro delegatario, al tenor de la norma que hemos leído, es aquel ministro, ¿sí?, aquel personaje que tiene la calidad o la condición jurídica de ministro, la condición constitucional de ministro. En Colombia hay 17 ministerios hoy en día, todos los días los vemos reunidos en las tardes con el señor presidente de la República, a propósito de la pandemia que nos afecta. El señor presidente de la República, de sus 17 ministros hoy, si va a viajar al exterior, debe, en cumplimiento de funciones presidenciales, a título de ejemplo, las que ya mencionaba, se fue a firmar un tratado, se fue a asistir a un acto de posesión de un colega presidente, se fue a la ONU a asistir a la Asamblea de Naciones Unidas, viajó a Europa a conversar con determinado jefe de Estado para cualquiera de las decisiones que son propias de su investidura, en fin, viaja en ejercicio de su función de presidente, no fue que viajó a ver un partido de fútbol, pues, o a una fiesta, no, viajó en ejercicio de sus funciones presidenciales. En esa eventualidad, de la lista de ministros, el presidente designa un ministro que se denomina ministro delegatario y que tiene como cualidad sustantiva o principal que a él, el presidente, le delega funciones que son propias del presidente para que ese ministro delegatario las ejecute, las cumple o las desarrolle mientras el presidente permanece fuera del país. Es clara la situación. Pero la designación de ese ministro tiene unas condiciones de carácter constitucional que el presidente no puede desconocer. El presidente tiene 17 ministros hoy, pero la designación de ministro delegatario no es de pronto la que él quisiera. Es que yo quiero encargar a la ministra de Cultura porque parece que es la más bonita, la más amiga, la más leal, qué sé yo. No es tan gratuita la designación. Tiene que someterse a un procedimiento que la Constitución y la ley le establece sobre el particular. Porque dice la norma, cuando el presidente de la República se traslade a territorio extranjero o en ejercicio de su cargo, el ministro a quien corresponda. Y cuando dice a quien corresponda, hay que saber dónde está normado a quién le corresponde ser ministro delegatario. Y dice o añade el artículo que estamos leyendo, según el orden de precedencia legal. ¿El orden de precedencia legal de quiénes? De los ministros. Entonces, hay una ley, pues el orden de precedencia legal es porque la ley lo dice, cómo se disponen los distintos ministerios, no solamente para los efectos de ser ministro delegatario, sino incluso para efectos protocolarios. Cuando los ministros concurren a un acto, no se sientan ahí como llegaron. El primero que llegó
y se sentó en el asiento que encontró, que le gustó, que le provocó. No, tienen que sentarse en el orden en que el protocolo lo indica y el protocolo lo da la ley para estos efectos. Cuando el presidente de la República firma un decreto con todos los ministros, el orden de firma de esos decretos se hace siguiendo el orden protocolario establecido por la ley. Eso no es que el primero que llegó firmó. No, tiene que firmarse en ese orden porque la ley establece un orden de precedencia de los ministerios. Ya voy a decir el alcance del término precedencia. Ustedes miren, por ejemplo, hagan el ejercicio ahora mismo y miren uno de los tantos decretos legislativos que el presidente ha venido dictando por virtud del estado de excepción que rige en estos días como consecuencia de la pandemia que nos afecta. El estado de emergencia previsto en el artículo 215. Ese artículo dice que el presidente podrá, con la firma de todos sus ministros. Miren ustedes esos decretos, miren varios y comparen a ver en qué orden firman. Y encontrarán que siempre se firman en el mismo orden. ¿Cuál es el orden? El que hoy en día indica la ley 1444 del año 2011. En efecto, el artículo 17 de la ley 1444 del año 2011 dice lo siguiente, artículo 17, numeración, denominación, orden y precedencia de los ministerios. El número de ministerios es 16, hoy son 17 porque el año pasado, ustedes lo saben, se creó el Ministerio del Deporte. Hoy son 17 ministerios, para aquel entonces eran 16. Agrega la norma, artículo 17, ley 1444 del 2011. La denominación, orden y precedencia de los ministerios es la siguiente. Primero, Ministerio del Interior. Segundo, Ministerio de Relaciones Exteriores. Tercero, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cuarto, Ministerio de Justicia. Quinto, Ministerio de Defensa. Bueno, y sigue ahí, enumerando los distintos ministerios, señalando un orden de precedencia. Pero aquí es importante hacer una salvedad. Cuando hablamos de orden de precedencia no quiere decir de jerarquía. No quiere decir que el ministro del Interior sea más importante que el ministro de Relaciones Exteriores. No. No es porque entre ellos no hay relación funcional. Unos son los temas del ministro del Interior y otros los temas del ministro de Relaciones Exteriores. O que es más importante, tiene más jerarquía y más autoridad el ministro de Relaciones Exteriores que el ministro de la Defensa. No. Funcionalmente son dos cuerpos distintos y ambos son jefes de sus respectivas carteras ministeriales. Y en condición de jefes son la autoridad máxima en su ministerio. Y no quiere decir que entre ellos haya subordinación, jerarquía, que uno sea más importante que el otro. No, el concepto de precedencia hace relación al orden con que la ley los ha establecido para todos los efectos legales a que haya lugar, entre otros, el efecto para ser designado ministro delegatario, como dice el artículo 196 de la Constitución Nacional. Entonces, jóvenes, presidente de la República, permítanme ver si por aquí tengo, aquí por ejemplo, tengo un decreto. El decreto 920 del año 2019, del 28 de mayo del 2019, por el cual se delegan unas funciones constitucionales. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 196 de la Constitución Política, el que estamos comentando, y considerando que el presidente de la República se trasladará a la ciudad de San Salvador, República de San Salvador, los días 31 de mayo y 1 de junio del 2019, con el fin de asistir a la posesión presidencial del señor Nayib Armando Bukele Ortiz, el actual presidente de El Salvador, que entre otras cosas genera unas polémicas bien interesantes, conflictivas, bien interesantes. Como muy buen presidente ese, profe. En su opinión, por supuesto, digo, genera polémicas interesantes, pero iba a agregar, usted me interrumpe, que no necesariamente quiera decir que puedan ser acertadas sus decisiones, que puedan ser acertadas sus criterios. Es un presidente interesante, sí, porque genera polémica, toma unas decisiones y por lo menos cambia un poco la realidad de El Salvador y de la comunidad centroamericana, que tiene unos presidentes que hay, Dios mío. Bien, pero obviamente es un concepto respetable. Sigue diciendo el decreto que la ministra del Interior, el Ministerio del Interior es el primero en el orden de precedencia que trae la ley 1444 del año 2011 para los efectos legales.
y uno de los efectos legales es para escoger ministro delegatario. O sea, como dicen los chinos de hoy, o sea, que el presidente de la República, cuando va a viajar al país, fuera del país, perdón, va a salir del país, y entonces dice, bueno, ¿y quién va a hacer aquí mis veces mientras yo estoy por fuera? Toma este decreto y mira, ministro del Interior es el primero. ¿Quién es el ministro del Interior? No, que es Pedrito Pérez. Listo. Él, en principio, es el primer llamado a ser ministro delegatario. Y eso es lo que dice el decreto que estoy leyendo. Que la ministra del Interior viajará con la comitiva oficial del señor presidente de la República, por lo que de conformidad con el artículo 196 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1444 del 2011, ejercerá las funciones constitucionales que el presidente le delegue el ministro de la Defensa Nacional. Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y con la precedencia establecida en la ley, el ministro de Defensa Nacional está habilitado para ejercer las funciones constitucionales y legales como ministro delegatario, decreta artículo 1. Por el tiempo que dure la ausencia del presidente de la República en razón del viaje a que se refieren los considerandos del presente decreto, deléganse en el ministro de Defensa Nacional, doctor Guillermo Botero Nieto, era para la época el ministro, el doctor Botero, las funciones legales y las correspondientes a las atribuciones constitucionales, y enumera todas las funciones que con fundamento en las atribuciones constitucionales el presidente le delegó al ministro delegatario para aquel entonces. ¿Qué quiero decir? La designación del ministro delegatario está supeditado primero al orden de precedencia que la ley le establece. El orden de precedencia es el que trae la ley 1411. El orden de precedencia, y es lo que pone de precedente el decreto que he leído, el orden de precedencia dice que el primero es el ministro del Interior, lo que equivale a decir que cada que el presidente va a salir del país debe mirarse como primer candidato a ser ministro delegatario el ministro del Interior. El ministro del Interior. La segunda condición que debe observarse para ser ministro delegatario es la que enfaticé al terminar de leer el artículo 196. El ministro delegatario debe ser de la misma filiación política del presidente de la República. Ahí sí advirtió expresamente el constituyente que no puede ser ministro delegatario. El ministro sí, pero no puede ser ministro delegatario quien no sea del mismo partido político del presidente de la República. Entonces el presidente coge, a ver, secretaria, tráigame la ley. Ministro del Interior, ¿quién es? Doctor, que el ministro del Interior es, ¿quién es hoy? La señora Arango, creo. Alicia Arango. Alicia Arango. ¿De qué partido es la señora Arango? Centro Democrático. Ah, bueno, entonces ella es la primera llamada porque es del mismo partido político del presidente de la República. Ay, pero es que yo, secretaria, yo quiero nombrar a la ministra de Obras Públicas que me parece tan bonita y me parece tan activa y es como tan amiga mía. Presidente, la señora ministra del Interior es la primera en el orden de procedencia, pero como además es de su mismo partido, tiene que usted designar la ministra delegataria. No puede desconocer esas dos condiciones, ni el orden de precedencia ni la afiliación política de ese ministro. Ah, que no es la señora Arango, supongamos que el ministro del Interior es quien sé yo, bueno, el señor Cabrera, creo que es el ministro del Trabajo hoy en día. Que el señor Cabrera, si mal no estoy el apellido, es miembro del Partido Conservador, pero está como ministro del Interior. ¿Puede ser ministro delegatario? No. No puedo designarlo ministro delegatario. ¿Quién es el ministro de Relaciones Exteriores que sigue? Fulano de tal. ¿Es de mi mismo partido? Sí. Ese es el ministro delegatario. A veces cuando el presidente quiere darle, digamos, la palomita, no es que quede presidente, es la palomita de ejercer las funciones presidenciales que por lo demás, de manera taxativa, expresa, el presidente le debe decir, no es que yo me posesioné o mi posesión, basta el decreto que lo designe ministro delegatario, no es que en virtud de ese decreto yo pueda hacer lo que quiera, cambiar ministro y tomar decisiones, no, nombrar a mis amigos en la burocracia, no.
la condición de ministro delegatario es únicamente para que ejerza las precisas, taxativas, puntuales funciones que el presidente le delegue por el tiempo que dura la ausencia del presidente fuera del país, cuando está en cumplimiento de las funciones propias de su cargo. Entonces el presidente le dice, mire, yo voy a viajar, usted va a quedar como ministro delegatario, como lo dice aquí el decreto que he leído, y usted va a cumplir las funciones que dice el artículo 129, el artículo 138, incisos tercero y cuarto de la Carta, el artículo 189 con excepción de los numerales 1 y 2, ¿no? Usted no me puede nombrar ministros, el artículo tal, esas funciones son las que usted va a cumplir, no más esas. Ah, presidente, pero es que ahí no está esa. Pues si no está, no está. Luego usted no la puede cumplir porque yo le estoy delegando las que a bien tengo, las que considero que son prudentes o necesarias delegar. Y entonces, resumo, el ministro delegatario es aquel ministro que el presidente de la República debe escoger para que asuma precisas, no olviden esa palabra, funciones presidenciales que por delegación le son confiadas. ¿Cómo se escoge el ministro delegatario? Atendiendo el orden de precedencia de los ministerios que trae la ley, en este caso la ley 1444 del 2011. Y el segundo requisito, que no puede excusarse ni incumplirse, que sea de la misma filiación política del presidente de la República. Del presidente de la República. Ahora, que quiere nombrar, que quiere darle la oportunidad de ser ministra delegataria a la actual ministra de Transporte, por ejemplo, que es, en el orden de precedencia es el Ministerio 15. Es decir, hay 14 ministros por encima que tendrían teóricamente la posibilidad de ser ministros delegatarios antes que la ministra del Transporte. Pues para darle la oportunidad, o tendría que no haber un ministro de su mismo partido dentro de los 14 ministerios anteriores, de manera tal que ella sea la que por esa afinidad política le corresponda el derecho, o hacer lo que hacen los presidentes. Cuando quieren darle esa palomita, digo, a un ministro cualquiera, dejarle la oportunidad de ser ministro delegatario, pues llevarse a los ministros que van por encima en el orden de precedencia al viaje. Como aconteció aquí, se llevó a la ministra del Interior, a la señora Nancy Patricia Gutiérrez, se la llevó a este viaje, que a mí me acompaña, vamos a posicionar a este presidente para que otro pueda tener la oportunidad de ser ministro delegatario, porque de lo contrario, estaría siempre el Ministerio del Interior. En tanto haya afinidad política entre quien lo ocupa y el presidente, sería siempre el llamado a ser el ministro delegatario. Aquí hubo un debate a propósito muy interesante, recién posesionado el presidente Duque, porque el presidente se posesionó y a los pocos días tuvo que hacer un viaje al exterior, al mes, 2 meses, qué sé yo. Y entonces, bueno, ¿a quién vamos a encargar de ministro delegatario? Entonces, no, pues el ministro del Interior. ¿Quién es la ministra del Interior? La señora Nancy Patricia Gutiérrez. Ah, ya. Pero dijo el presidente, ella no es del mismo partido, ella no es del Centro Democrático. Presidente, le tenemos una mala noticia. ¿Qué ocurrió? Ella le pidió, después de que se posicionó como ministra, le pidió al Centro Democrático que la afiliara como militante de su partido, y la semana pasada le dieron el carnet de militante del Centro Democrático. Luego ella es del Centro Democrático, y en ese orden de ideas usted tiene que nombrarla como ministra delegataria. La prensa dijo, Nancy Patricia le amarró conejo a la señora Arango, porque la señora Arango sí es de la esencia propia del Partido Centro Democrático. Pues basta decir con que es un ventrículo del corazón del doctor Álvaro Uribe, y eso lo expresa todo en relación con el Partido Centro Democrático. Entonces, esa circunstancia, finalmente resumida en términos constitucionales, es clara. Ministro delegatario, aquel que el presidente escoge para que cumpla precisas funciones presidenciales mientras se desplaza fuera del país en cumplimiento de funciones presidenciales. Segundo aspecto, así resolvería yo un examen si el profesor me lo preguntara. Segundo aspecto en relación con el ministro delegatario, debe su designación atender a los siguientes condicionamientos constitucionales. Primero, el orden de precedencia que la ley trae de los ministerios, que está contenida en la ley 1444 del año 2011. Segundo requisito que debe observar es que
quien en ese orden de precedencia tenga mayor vocación para acceder al cargo o a la función de ministro delegatario debe ser de la misma afiliación política del presidente. Porque si no lo es, no puede ser ministro delegatario, por expreso mandato del inciso final del artículo 196 de la Constitución. Vean ustedes que hay como una especie de contrasentido en relación con el vicepresidente, porque yo soy vicepresidente de la República y asumo el cargo. Imaginémonos, mis queridos estudiantes, que el presidente de la República se muera a la semana siguiente de haberse posesionado como presidente, es decir, no se ha quitado todavía la banda presidencial y se murió. No ha terminado la fiesta de celebración de posesión como presidente y se muere el presidente de la República. ¿Sí? O en el guayabo de celebración de la posesión, se murió. Dios quiera que eso no ocurra nunca. Que les dé guayabo todo el que quiera, pero que se mueran jamás. Entonces, asume el señor vicepresidente de la República. Esa fórmula presidencial estaba integrado por un presidente del partido A y por un vicepresidente del partido B. O C, o X, Y, Z. Las alianzas políticas no son alianzas necesariamente filosóficas, ideológicas, sino son alianzas coyunturales para en el juego de la política tener una posibilidad de acceder al poder. Claro, la política, como dicen por ahí comúnmente y mal interpretado, es dinámica y permite ese juego de intereses políticos. Concitémonos, hoy somos enemigos, mañana podemos ser aliados, claro, porque el juego político nos indica que tenemos que ser aliados. ¿El político tras de qué gira? ¿O los partidos políticos tras de qué giran? No el político, sino los partidos políticos tras de qué giran. ¿Qué es lo que justifica un partido político? Les pregunto. Alguien que me quiera responder. ¿Cuál es la razón de ser de un partido político? Alguien que levante la voz. Pues un partido político no tiene sino una razón principal de ser: acceder al poder político, porque un partido político no se crea para ser secundón, ni para no ganar elecciones, se crea para acceder al poder político. Se crea para acceder al poder político. Entonces, vuelvo al ejemplo extremo que quería poner para mostrar los contrastes de esta disposición. El presidente se nos murió a los 8 días de haber asumido el cargo y el vicepresidente era de un partido distinto. Ese señor asume. Si bien hubo una alianza electoral, no significa que haya identidad política, filosófica o ideológica. Y entonces ese vicepresidente puede terminar implementando una acción gubernativa bajo otro contexto político o filosófico del que el presidente de la República presentó al electorado, que finalmente lo llevó a ganar el proceso electoral. Y como, ojo con esto, como frente al presidente de la República no hay revocatoria de mandato, ese vicepresidente que asumió como presidente podría terminar finalmente haciendo una acción gubernativa que está por fuera del discurso que durante la campaña exhibió el fallecido presidente de la República. ¿Qué implica eso? Que el partido A, por obra y suerte del azar y por razón de la normativa constitucional, ganó las elecciones, pero perdió el poder, porque el poder se lo gana a otro que no ganó las elecciones en cuanto no era el candidato presidencial. Si ven la dificultad, no sé si me he hecho entender, si alguno no me ha entendido, por favor, indíquemelo. Las dificultades que puede tener la fórmula de que el vicepresidente no sea candidato del partido de gobierno, ¿sí? Por eso Holmes en su momento, cuando era miembro del Partido Liberal y el Partido Liberal era mayoritario, eran asegurémonos aquí, ¿sí? Echemos llave y guardemos la llave del candado. Pero no les funcionó y queda ese vacío. En tanto, contrario sensu, y uno a veces no se explica por qué razón se exija que si el presidente de la República viaja hoy en la tarde a Panamá a una reunión con el presidente de Panamá y viene mañana por la mañana, las reuniones que firman un documento, una comida por la noche, el otro día el presidente se viene en el avión presidencial y está aquí a las 10 de la mañana. Sí, como hacía el presidente Uribe, que iba a República Dominicana. Una vez vi que el presidente Uribe se fue a las 7 de la mañana a República Dominicana, llegó a las 10 de la mañana, tuvo una reunión de presidentes hasta las 2 de la tarde, le dijeron, presidente, quédese a un acto aquí, queda ahí. Entonces él dijo, no, yo me tengo que regresar,
porque yo tengo esta noche una reunión, de esas reuniones que hacen en los pueblos con la gente, tengo esta noche una reunión en alguna ciudad y tengo que ir a cumplirla. Pues se vino, es decir, regresó. Preguntamos, ¿para qué se exige que en unas circunstancias de ese orden, cuando hay presidente de la República, de verdad, el ministro delegatario a quien simplemente se le delegan unas funciones, firme ahí 3 papeles, 4 documentos, vaya a una reunión, atienda a un embajador de otra república que quiere conversar, en fin, funciones menores? El presidente no le va a soltar funciones trascendentes, pues, nombre ministro, no, eso no se lo va a dejar. Entonces, ¿para qué se exige, pregunta uno en el rigor constitucional, que el ministro delegatario sea de la misma afiliación política del presidente de la República y no se hubiese advertido esa condición para el vicepresidente, que sí puede llegarse a quedar con la totalidad del poder político? En un ejemplo un tanto extremo, que nunca acontezca, por Dios, pero puede teóricamente darse, claro, puede teóricamente darse, y quedarse con el poder político un partido distinto al del presidente de la República. Aterricemos la realidad. O aterricemos en la realidad. El presidente, un segundo y con gusto la oigo, para terminar la idea que estoy planteando. El presidente de la República en Colombia hoy en día es el doctor Iván Duque, que si no estoy mal es del Partido Centro Democrático. La vicepresidenta de la República es la señora Marta Lucía Ramírez, que si no estoy mal es del Partido Conservador. Sí. Entonces, ahí es donde se plantea el tema. ¿Hicieron una alianza política los 2 partidos? Claro. ¿Eso les permitió ganar la presidencia? Por supuesto. ¿Son ambos del mismo partido? No. Son de partido político diferente. Entonces, si en gracia de discusión el doctor Duque llegara a faltar por una ausencia absoluta que lo desvincula totalmente del cargo, ¿quién asume? La señora vicepresidente. ¿Ganó, mantiene el poder político el Partido Centro Democrático? No, lo asumiría el Partido Conservador. Si la señora